Hola, bienvenidos. Estamos en Derecho Privado 1, vamos a ver la unidad número 8, aspectos generales de los hechos jurídicos. Bueno, para enmarcar en el tema en donde estamos ahora situados, tenemos que recordar que los elementos de la relación jurídica eran sujeto, objeto y causa. Ya vimos sujeto, ya vimos objeto, ahora vamos a ver causa. Aquí es donde estamos en hechos jurídicos, en la causa. Bueno, y vamos a ver qué significa hechos jurídicos. Cuando hablamos de hecho, no hablamos de hecho como objeto de las relaciones jurídicas. Dijimos sujeto, objeto, caso. Cuando decimos objeto, de acuerdo al derecho subjetivo de que se tratara, íbamos a estar hablando, por ejemplo, si se trataba de un derecho subjetivo patrimonial, de crediticio, de las obligaciones, podríamos estar hablando que existía como objeto de la relación jurídica, podía ser una prestación de dar, hacer o no hacer, y en ese caso, por ejemplo, una prestación de hacer un cuadro, estaríamos hablando que ese hecho de realizar ese cuadro era el objeto de una relación jurídica. Bueno, acá no. Acá no hablamos del hecho como objeto de una relación jurídica, sino que hablamos de hecho como generador de derechos. Es la causa eficiente que va a generar derechos. Claramente esta causa eficiente va a funcionar y va a causar consecuencias jurídicas en la medida en que previamente esté así reconocido por la ley. Por supuesto, las consecuencias jurídicas que correspondan. Cuando hablamos del hecho jurídico, nos tenemos que trasladar al artículo 257 del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde nos dice que ese hecho jurídico se trata de todo acontecimiento que, conforme el ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Bueno, ¿de qué hablamos? Todo acontecimiento, dice. Bueno, todo acontecimiento, sea natural, sea un hecho humano, y dice, conforme el ordenamiento jurídico, es decir, esto que decíamos recién, que tiene que estar previamente establecida la consecuencia jurídica para que este hecho produzca consecuencias jurídicas. ¿Qué produce el nacimiento? Yo siempre digo que hay que estudiarlo con mnemotecnias para que no olvidárselo. El nacimiento, modificación o extinción de relaciones a situaciones jurídicas. Bueno, ¿qué casos podrían ser estos? Por ejemplo, dijimos nacimiento, modificación o extinción. El nacimiento, por ejemplo, de una obligación, de una relación jurídica o situación jurídica, podría ser el caso de una adquisición, el típico caso del pescador que saca el pez del agua y provoca el nacimiento de un derecho, el derecho de dominio, de adquisición originaria del dominio por apropiación de ese pez, una vez sacado del agua el pescado. Entonces, como ese pez estaba en el río y era res nullius, es decir, era cosa de nadie, se produce una adquisición originaria y ahí es donde se produce el nacimiento de, eh, como dice el concepto del 257, de una relación o situación jurídica. También se puede producir el nacimiento de una relación de situación jurídica de una adquisición derivada. Cuando, por ejemplo, voy y me compro una bicicleta. Voy y compro una bicicleta, estoy obteniendo el dominio sobre esa bicicleta, está naciendo el derecho de dominio y estoy realizando la adquisición de la bicicleta por una adquisición de dominio derivada, porque viene de otro. Nacimiento, modificación y extinción. Nacimiento. Modificación. Es decir, la modificación puede producirse, ejemplo, cuando en una sesión de créditos, en donde se modifica hay una alteración subjetiva del derecho. ¿Por qué? Por ejemplo, me debe plata a una amiga y resulta que yo ese crédito que tengo para cobrar, no sé, 5.000 pesos de lo que me debe mi amiga, se lo cedo ese crédito a un familiar, por ejemplo. Entonces realicé una cesión de un crédito. Entonces, ese derecho que existía, esa relación jurídica, fue modificada, nacimiento, modificación, extinción, fue modificada
por una alteración subjetiva del derecho. Por ejemplo, también puede producirse una alteración objetiva, una modificación objetiva de una relación o situación jurídica, cual podría ser cuando se produce una novación de una obligación, es decir, el cambio de una obligación por otra. Y nacimiento, modificación y extinción. ¿Y cuándo se extinguiría? Muy bien, se extinguiría, por ejemplo, cuando tengo el derecho sobre una cosa y esa cosa se rompe o se destruye. Tengo, no sé, un bote y en una corriente o lo que sea, se golpea, se rompe, se destruye, se extinguió el dominio. Nacimiento, modificación o extinción. Esa destrucción de la cosa extinguió el dominio, por ejemplo. Bueno, estos hechos jurídicos cuentan con una clasificación que hay que saberla bien para poder luego distinguir lo que viene a continuación, que es lo más importante que vamos a estudiar en la unidad subsiguiente, que es el acto jurídico. Pero ahora estamos en hechos jurídicos, no confundir las palabras. Por eso digo que saber bien, para saber aquello, hay que saber bien esto. La clasificación del hecho jurídico, decimos que se clasifican en naturales o externos y humanos. Los hechos jurídicos, estos que producen modificación, nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, pueden provocar consecuencias jurídicas hechos de la naturaleza, por ejemplo. Los hechos de la naturaleza, como podría ser, por ejemplo, la caída de piedra, de granizo, un terremoto, un incendio, una inundación, por ejemplo, son hechos naturales, externos, que producen consecuencias jurídicas, como por ejemplo la destrucción de alguna cosa, la extinción del derecho de dominio sobre algo que se rompe o se destruye, o puede generar la adquisición de un derecho, por ejemplo, cuando algo que se rompe o algo que se destruye estaba previamente asegurado, entonces genera la indemnización por un evento dañoso producido, cubierto por el seguro, por ejemplo. En estos hechos jurídicos naturales son aquellos, o externos, son aquellos en donde no interviene la conducta humana. No interviene la conducta humana. Lo que no quiere decir que no pueda participar el ser humano en un hecho natural, sin que intervenga su conducta. Es decir, alguna participación de una persona sin que participe su conducta en un hecho natural que es natural o externo, porque está sujeto a las leyes de la biología o de la física y no de la conducta humana, y producir consecuencias jurídicas. Ejemplo, por ejemplo, cuando una persona tiene convulsiones, por ejemplo, no interviene su conducta y es un hecho sujeto a la naturaleza, a la biología, a la física, a lo que fuere, que produce, por ejemplo, una consecuencia jurídica, como ser que rompa algo en ese momento, lo que fuere, pero es natural, no es humano, porque aunque participa el hombre, no participa su conducta. Por eso no se considera un hecho jurídico humano. El nacimiento de una persona, el fallecimiento de una persona, está contemplado como un hecho jurídico de la naturaleza. Hechos jurídicos naturales o externos. Y después están los hechos jurídicos humanos, ahí sí interviene la conducta, el comportamiento humano. Es decir, interviene el hombre, pero con su conducta o su comportamiento. Ahí es donde es considerado un hecho jurídico humano. El hecho jurídico humano tiene a su vez dos clasificaciones. El hecho jurídico humano puede ser voluntario o involuntario. Esto está, los hechos jurídicos humanos voluntarios están regulados en el artículo 260 del Código Civil Comercial de la Nación y los involuntarios en el artículo 261. ¿Cuándo un hecho jurídico humano es voluntario? Un hecho jurídico humano es voluntario cuando la persona se expresa su voluntad y esa voluntad es sana. Es decir, vamos con dos elementos. Que tenga una voluntad sana
eso ya lo vamos a ver, es decir, que sea realizada esa voluntad, tenga discernimiento, intención y libertad, y no se encuentren viciados esos elementos, y además que esa voluntad sea manifestada, sea expresada, exteriorizada. Entonces, ahí vamos a estar en presencia de un hecho jurídico humano voluntario. Y después tenemos el hecho jurídico humano involuntario. El hecho jurídico humano involuntario, por ejemplo, es cuando se realiza sin discernimiento. ¿Cuándo se realiza sin discernimiento? Cuando, por ejemplo, está realizado por una persona, de acuerdo a si es un hecho ilícito, un menor de edad que no ha cumplido 10 años respecto de un hecho ilícito, o un menor de edad que no ha cumplido 13 años respecto de un hecho lícito. O también cuando están privados de razón. Cuando una persona se encuentra privada de razón, sea permanente o temporariamente, es considerado un hecho involuntario. Muy bien. Cuando vamos al hecho jurídico, humano, voluntario, ese hecho jurídico, humano, voluntario, a su vez, puede ser lícito o ilícito. Claramente, conforme lo dice la palabra, de acuerdo, va a ser lícito si no es contrario al derecho y va a ser ilícito cuando sea contrario al derecho. Y ahí va a depender, en el caso de un hecho humano voluntario ilícito, cuando tenga consecuencias civiles, de indemnizaciones, por ejemplo, civiles, y puede ser, es cuando está realizado contrario a la ley, y puede ser, a su vez, llevado a cabo de dos maneras. O con culpa, es decir, cuando no se ha tomado las diligencias o las previsiones del caso, y cuando se ha actuado con negligencia, en ese caso estamos hablando de los cuasi delitos, en el artículo 1724, y también podemos hablar de un hecho humano voluntario ilícito que sea un delito cuando tenga consecuencias civiles, en el 1728, que es cuando es realizado con dolo. Ya vamos a ver los conceptos relativos a cada una de estas cosas. Cuando vamos al hecho jurídico humano voluntario, que dijimos que podía ser lícito o ilícito, el ilícito podía ser podría producir un delito o un cuasi delito. Cuando vamos al lícito, hecho humano voluntario lícito, ahí a su vez se clasifica en dos categorías. El hecho humano voluntario lícito puede ser un acto jurídico o puede ser un simple acto lícito. El acto jurídico está regulado en el artículo 259 del Código Civil y Comercial y el simple acto lícito en el artículo 258. ¿Cuál es la diferencia entre el simple acto lícito y el acto jurídico? Bueno, en el simple acto lícito se realiza un hecho, pero sin la voluntad, sin la finalidad de producir una consecuencia jurídica. Es decir, es un acto humano, voluntario, lícito, pero es un simple acto lícito, porque no tiene la intención, la finalidad, mejor dicho, de perseguir una consecuencia jurídica. En cambio, en el acto jurídico sí tiene, la voluntad persigue el fin inmediato de producir una causa jurídica. Esto está bueno diferenciarlo y tenerlo claro, así que vamos de vuelta. En el simple acto lícito del artículo 258, la voluntad se dirige a una acción, pero no persigue la consecuencia jurídica. No persigue la consecuencia jurídica, carece, no tiene causa final. Es causa generadora de relaciones o situaciones jurídicas, pero no se realiza con esa finalidad. Se realiza, pero no tiene esa finalidad. Por ejemplo, cuando lo que decíamos recién, si yo saco un pez del agua, pesco un pez, por ejemplo,
produzco la adquisición del dominio por apropiación, pero en realidad no estaba dirigida esa acción de sacar el pez a producir una consecuencia jurídica, no tenía la finalidad de producir una consecuencia de sacar el pez. O aquel que se dedica a pintar un cuadro, a pintar artísticamente un cuadro, tal vez lo hace, realiza, tiene la voluntad dirigida a esa acción que va a tener una consecuencia jurídica, pero no buscaba la finalidad, por ejemplo, de generar contratos eh, con consecuencias económicas de el arte o la pintura que está realizando en su casa plácidamente. En cambio, el acto jurídico, contemplado en el artículo 259 del Código Civil y Comercial, que se dice que es el acto jurídico es el acto voluntario, lícito, que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Así dice el artículo 259. Es decir, ese acto voluntario ilícito que tiene por fin inmediato. Esa es la clave, digamos, para diferenciar el simple acto lícito del acto jurídico. El acto jurídico regula, es por el cual las personas regulan por sí mismas relaciones con otros. Es decir, en cuanto a los derechos, en cuanto a los efectos, la voluntad persigue inmediatamente la realización de una consecuencia jurídica. Tiene causa final o fin jurídico inmediato. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un contrato de compra-venta. Tengo claramente la intención de producir una consecuencia jurídica. O, por ejemplo, cuando se realiza un testamento. Cuando realizo un testamento no lo hago casualmente, no, lo hago con toda la intención de producir una consecuencia jurídica. Bien, estos conceptos está bueno tenerlos en claro y diferenciarlos. Bueno, otro tema que es importante abordar es el relativo a la teoría general del acto voluntario. Recién decíamos que cuando hablamos de hecho jurídico, decíamos que el hecho jurídico era natural, eran naturales o externos y humanos, y que si era humano había que ver si era voluntario o involuntario. Y cuando hablamos de la voluntad, hablamos de la voluntad jurídica, regulada en el artículo 260 del Código Civil y Comercial. Esa voluntad jurídica tiene elementos, que recién los mencionamos al pasar, pero ahora vamos más en detalle. Esa voluntad decimos que tiene que ser sana y manifestada. Es decir, sana, que no tenga vicios en sus elementos, del discernimiento, intención y libertad, que no se encuentre viciado, y manifestada, es decir, exteriorizada. No, acá no nos interesa y no nos sirve, en este caso en particular, esa voluntad interna, interior, íntima, que no se exterioriza. ¿Cuáles son los elementos del acto voluntario? Entonces, conforme a lo que hemos dicho, tenemos elementos internos de la voluntad, del acto voluntario, y elementos externos. Los elementos internos son discernimiento, intención y libertad. Y los elementos externos hacen referencia a esta manifestación o exteriorización de la voluntad. Y ahí es donde estudiamos los modos de manifestación de la voluntad, que puede ser la voluntad manifestada de manera positiva, de manera tácita, o por el silencio, que ya vamos a ver, tiene algunas particularidades. En esto de los elementos internos, decimos que esa voluntad tenía que ser sana, y para que sea sana no tiene que tener vicios. Entonces, tenemos que analizar cuáles serían en los elementos internos las situaciones o causas que pueden llevar a que esa voluntad no sea sana. Por ejemplo, en el discernimiento dijimos los elementos internos, discernimiento, intención y libertad. Los elementos, en el elemento interno del discernimiento, ahí no tiene vicios. O se tiene o no se tiene el discernimiento. Tiene causas objetivas, ya la vamos a ver, que son estas vinculadas a eh, la edad, el grado de madurez, o también la falta, carencia de razón,
sea temporaria o permanente, ya lo vamos a ver. Entonces el discernimiento, decimos, no cuenta con vicios propiamente dichos, sino que o se tiene o no se tiene, y si tiene condicionamientos o estas causas optativas. En cuanto a la intención tiene que ser sana, es decir, no tiene que estar, ahí sí hay vicios, y son dos, el error esencial de hecho y el dolo. No tiene que existir error o dolo, porque en ese caso no sería sana la voluntad. Y en cuanto al último elemento interno de la voluntad, que sería la libertad, también tiene que ser sana, no tiene que estar viciada ni por violencia física ni por violencia moral. Todo esto tiene que verlo, por supuesto, del Código Civil Comercial a partir de las causas optativas del artículo 261, en cuanto a la intención, que no tiene que tener los vicios, en el 265, 271, en cuanto a la violencia física irresistible y la violencia moral, en el 276, bueno, y así. Vamos ahora un poquito más puntillosamente a establecer de qué hablamos cuando hablamos de discernimiento. Vamos ahora sí a cada uno de los elementos internos de la voluntad. Vamos a ver discernimiento, intención y libertad. El discernimiento decimos que es esta aptitud potencial de discernir, es decir, de poder distinguir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo conveniente de lo inconveniente, lo bueno de lo malo, es decir, es esta actitud potencial de poder discernir, de poder reflexionar, de poder conocer y distinguir esta serie de situaciones, lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto. Esto va a estar condicionado, como dijimos, por estas causas optativas, es decir, no va a tener discernimiento, o se tiene o no se tiene, no va a tener discernimiento aquel que, por ejemplo, esté privado de razón, dijimos recién. Ese privado de razón puede ser temporaria o permanente. Alguien que tenga, por ejemplo, una enfermedad mental de modo permanente que le impida discernir, que le impida distinguir entre lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo conveniente, lo inconveniente. O puede ser que esa falta de razón sea temporaria, provocada, por ejemplo, por eh, efecto del alcohol o efecto de estupefacientes, por ejemplo, y sea temporario. En ese caso, esa persona no va a tener el discernimiento en ese momento temporario, va a tener esa falta de razonamiento. Por un lado, en orden a la razón. Y después tenemos otro que es en orden a la madurez, a la edad. ¿Qué nos dice el artículo? Que, por ejemplo, para que el ser humano pueda comprender la ilicitud de los actos, tiene que tener más de 10 años. Dice el artículo, el menor de edad que no hubiera cumplido 10 años no comprende los actos ilícitos. O para los actos lícitos, el menor de edad que no haya cumplido 13 años, la ley establece que no tendría la comprensión de los actos lícitos. En esto la ley es tajante, puso una edad de corte y listo, por más que podamos discutir o debatir que en la actualidad existen distintos tipos también de grados de madurez y que por ahí hay chicos de 13 años que ni siquiera comprenden los actos lícitos, o hay chicos de menos de 10 años que saben perfectamente lo que es algo ilícito. Bueno, pero eso entra dentro de las subjetividades. La ley estableció una edad de corte para el tema de la determinación de contar o no contar con discernimiento para actos lícitos o ilícitos, en este caso conformidad. Entonces, cuando hablamos del discernimiento, decimos que es esta aptitud potencial de discernir, o sea, esta aptitud general de conocer. Decía, discernir en potencia, dicen también algunos autores, en cuanto a la facultad de estar dotado de razón, mentalmente sano, que además se haya logrado un desarrollo en cuanto a la madurez. Bueno, eh, decimos que el discernimiento se presume y
quien invoca que tal o cual persona o no tiene discernimiento al momento de la realización de un acto y por lo tanto ese acto no tiene no es voluntario y el que lo invoca lo debe probar. Es así, la regla es esa. Se presume, pero quien invoca lo contrario debe probar. En cuanto a la intención, decimos que la intención, discernimiento, intención y libertad. Ya vimos discernimiento, vamos a la intención. En cuanto a la intención, decimos que es esa aptitud de discernir en acto, es decir, esa correspondencia que tiene que existir entre lo que entendí y lo que actué, entre lo que entendí, tuve la intención y lo que actué. Dice, querer lo que se hace es la intención. Discernir en acto. Hay que tener presente eso, o sea, hay que entender, por supuesto que hay que tener discernimiento para tener intención. Si no tengo discernimiento, no tengo intención. Pero tengo discernimiento, entonces tengo que, aquello que yo entendí, tiene que ser correlativo, correspondiente con lo que yo actúo. Eso es la intención. Y acá sí, la intención puede estar viciada, puede contar con el vicio de dos vicios. El error de hecho esencial y el dolo. Si la intención está dañada, está viciada por un error de hecho esencial, por ejemplo, en el sujeto, quería contratar con Juan Pérez padre y contraté con Juan Pérez hijo, por ejemplo, hay un error de hecho esencial en el sujeto, o en el objeto, quería contratar la compra de sillas y me trajeron mesas, o sea, un error esencial, esa, eh, eso puede ser un error que vicie la intención. Y el otro vicio es el dolo que ya vamos a ver también en la unidad que viene, porque todo esto tiene requisitos y tiene determinadas cosas más puntuales que hay que analizar, que ahora le estamos viendo de modo genérico solamente, que es cuando se actúa con ardid, engaño, astucia, con toda la intención de dañar. Discernimiento, intención. Entonces, esta intención, esta actitud para entender el acto concreto que estoy realizando, entender lo que estoy realmente realizando, es la actitud de discernir en acto, se dice también, es lo que el elemento que no puede estar viciado ni por error esencial de hecho ni por dolor. Y también quien alegue debe pagar. Y el tercer elemento de la voluntad, discernimiento, intención y libertad, la libertad es la que vamos a ver ahora, que la libertad trata de esta facultad de elegir libremente, el libre albedrío, es decir, la facultad de elegir sin que existan coacciones para mi elección. Tenemos dos tipos de libertad, la llamada libertad moral y la llamada libertad física. Y esta también, esta libertad, que es esta facultad de elegir natural, espontáneamente, libremente, sin coacciones, entre distintas alternativas, sin que haya ningún aspecto exterior o extraño que me tuerza esa libertad o me desvirtúa esa libertad, como pueden ser los vicios de la libertad, que son la fuerza física irresistible y la intimidación. Ya lo vamos a ver, insisto, todo esto en detalle en las unidades subsiguientes. Esto lo estamos diciendo a modo genérico en esta ocasión. La fuerza física irresistible, todo tiene características y tiene determinados requisitos que cumplir. Es cuando no tengo la libertad física de ir, hacer, moverme de modo material o físico. Y la intimidación tiene que ver con este temor que me puede producir a alguien de sufrir un mal grave e inminente, y ya vamos a ver en detalle las características. Entonces eso coarta mi libertad, es decir, eso coacciona, me produce una coacción, coarta, me limita mi libertad y yo no actúo, no elijo libre y espontáneamente sobre las distintas alternativas que tengo para actuar. Bueno,
Eso en orden a los elementos internos de la voluntad. Y después, por otro lado, tenemos, como ya anticipamos, el elemento que tiene que ver con esto de la exteriorización, la manifestación de la voluntad. Y ahí tenemos que acudir a los artículos 260, 262, 264, que habla de los modos de la manifestación de la voluntad. Y anticipamos también que están el modo de la manifestación de la voluntad positiva, tácito y por el silencio. ¿Cómo me manifiesto la voluntad de modo positivo? Bueno, decimos que la manifestación de la voluntad de modo positivo se da de modo oral, escrito o por signos inequívocos. Oral, verbalmente, escrito o por signos inequívocos, signos que inequívocamente sabemos qué es lo que se está queriendo manifestar. El movimiento de la cabeza hacia los costados, bueno, ya lo vamos a ver en detalle en las próximas reuniones. La tácita, ¿cómo expreso, cómo manifiesto mi voluntad de modo tácito? Se considera, esto está en el artículo 264 del Código Civil y Comercial de la Nación, la manifestación de la voluntad de modo tácito es aquel acto que se realiza que permite conocer con certidumbre la voluntad, aunque no se exprese, se manifieste de modo oral, escrito por signos inequívocos. Es decir, es una acción, un acto que permite conocer con certidumbre la voluntad de esa persona. Si la ley o las partes no exigen una manifestación expresa, por ejemplo, si no existe una manifestación expresa en contrario también, claramente. Y después tenemos la tercer modo de manifestación de la voluntad, que es por el silencio. Y este es, también está bueno tenerlo en claro, porque cuando hablamos del silencio, en la jerga de la comunicación popular decimos, ay, el que calla otorga, el que silencia, no, en el derecho no. En el derecho, el que calla, nada dice. El silencio es silencio, no es ni sí ni no, es silencio. Salvo determinadas excepciones expresamente establecidas en la ley, que es cuando, por ejemplo, existe la obligación legal de expedirse, de manifestarse. Ejemplo, por ejemplo, cuando la firma, diga como es cierto que tal firma es suya, que la firma en un pagaré o en un contrato, me llaman a juicio y me tengo que expedir y contestar si esa firma es mía o no es mía. Bueno, ahí es una de las excepciones de la ley, en donde si me callo, la ley lo toma como una respuesta positiva, por ejemplo. Cuando las partes convienen, otro caso, cuando las partes convienen ese deber de expedirse, otro caso cuando el deber de expedirse surge de los usos y las prácticas o cuando surge de la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Bueno, hasta aquí un panorama de todo lo que tiene que ver con hecho jurídico y teoría general de la voluntad, en términos generales, como para hacer una revisión del tema en esta unidad número 8. Bueno, espero que se pongan las pilas y como siempre me despido tratando de inyectarles ánimo, energía y entusiasmo para estudiar. Así que vamos con todas las ganas y el entusiasmo para seguir adelante. Nos vemos en la próxima. Adiós.